Y bueno, pues para continuar con el culto, hermanos, les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, y lo vamos a leer todos juntos, solo un versículo, un poquito largo el versículo, pero nos da el panorama general de lo que vamos a ir después analizando. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Muy bien. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo y ahorita continuamos más con este pasaje. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Te pedimos que tomes control de este espacio, tomes control de esta reunión. Toma control de esta enseñanza, Señor, para que seamos, Señor, bendecidos, seamos instruidos, seamos discipulados, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, dice la Escritura. Padre, Señor, te bendecimos, Señor, y con ello, Señor, confiamos en que el día de hoy nos tiene, Señor, un mensaje para bendición y fruto bueno en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Permite, Señor, que aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, pues si viene alguien en camino, Señor, lo hagas llegar con bien, Señor. Si no, Padre, ponle, Señor, tanto el querer como el hacer, Señor. Padre, gracias te damos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Fíjense que a lo largo de la vida cristiana, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y que decidimos seguir a Cristo, pues enfrentamos diversas situaciones en el camino. Eso no es para nadie desconocido. Pero sin embargo, tenemos a veces algunas cosas que juegan en contra de nosotros, pero pues que ya los traemos ahí. Y a veces nuestros esquemas mentales, nuestros prejuicios tal vez, nuestra educación, nuestras ideas de cómo supuestamente Dios funciona o cómo supuestamente Dios opera, nos pueden ir metiendo zancadilla en nuestro desarrollo de la vida cristiana. Y entonces hay un momento en el que queremos encajar a Dios en un guión que nosotros ya hemos preelaborado o prepensado en nuestras mentes de acuerdo con las experiencias que hemos tenido o las creencias de cómo supuestamente Dios funciona. Entonces elaboramos una película, entre comillas, a nuestro gusto de cómo Dios debe de funcionar en la vida. Y esperamos, y a veces convertimos a la fe como la esperanza en la cual cómo Dios va a encajar en eso que nosotros ya hemos establecido que es lo que debería de ser. Ahorita en 2 de Reyes 5.1 vimos que se menciona un personaje principal que es Naamán. Naamán es un general del ejército sirio. Su historia viene narrada en 2 de Reyes 5 del 1 al 15. Está un poquito largo, no lo vamos a leer todo, voy a dar un esbozo básico para poner en contexto de la historia de Naamán y luego vamos a ir viendo como que ciertos puntos que nos van dando más ilustración de este personaje. Muy bien, Naamán, como ya dijimos, un hombre sirio, un varón apreciado por su señor, en el versículo 1 viene eso, lo leímos, su mujer tiene una sierva que le habla de un profeta. ¿Y por qué le habla de un profeta? Porque Naamán es leproso, tiene lepra. La sierva de su mujer le habla de un profeta que vive en Israel,
y que le puede ayudar. Naamán era muy cercano al rey de Siria, era su general, y el rey le dice que vaya a buscar a ese profeta que le dice la sierva de su señora. Y le da cartas para el rey de Israel, y Naamán se lleva vestidos y riquezas con él. Esto en los versículos 5 y 6, todavía no los vamos a ver. Entonces básicamente es esto: Naamán, un sirio leproso, una importante persona de rango alto, general, muy cercano al rey de Siria, pero apesadumbrado por la lepra. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad, no era cualquier cosa, era algo muy grave. Entonces, como última esperanza, el rey de Siria exhorta a Naamán para, pues bueno, ve, yo te autorizo que vayas y busques a ese profeta, te doy carta, preséntate ante el rey de Israel, y como vas a traer carta de mi parte, pues no vas a tener ningún problema. Entonces, ese es Naamán, que tenía su vida arruinada por esta enfermedad, porque no podía funcionar de la misma manera, no podía hacer todas las cosas que quisiera, porque estaba acongojado por ese malestar y ese dolor, aunque materialmente tenía casi todo lo que cualquier hombre pudiera desear: riquezas, poder, posición, etc. Pero pues tenía precisamente esta llaga de la lepra. Según la ley judía, en Levítico 13:45, todo el que tenía lepra era símbolo de pecado y de maldición. Entonces, pues este hombre, aparte del problema de la enfermedad en sí, pues cargaba con el estigma de ser un pecador y de estar maldito por esta enfermedad. Sin embargo, como ya mencionamos rápidamente, hay un fiel testimonio de una sierva cuyo nombre no se menciona, pero que ese testimonio Dios lo usa para bendecir a Naamán. Vamos a leer ahora sí, ahí mismo en Segunda de Reyes, donde leímos, pero el versículo 2 y el 3. Y me siguen con su vista. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella conocía al profeta. ¿Quién era ese profeta? El profeta Eliseo. Y ella tenía convicciones de que Eliseo estaba en unción con el poder de Dios, y sus convicciones eran reales y profundas. Y ella dio un testimonio sencillo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Así, un testimonio así de sencillo, un testimonio así de didáctico, de fácil de entender. Es como un testimonio de aquel ciego que fue sanado por Jesucristo, aquel ciego de nacimiento, que le puso Jesucristo lodo en los ojos y luego le dijo: ve y lávate, y se lavó y empezó a ver, y luego lo cuestionaron los judíos: ¿qué te pasó si tú estabas ciego? Y aquel ciego solamente decía: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, fui, me lavé y ahora veo. Así de sencillo. En Juan 9:11 encontramos esa referencia. Entonces así era el testimonio de esta joven. El profeta de Dios que está en Samaria, él lo puede ayudar. ¿Sí? Y así podemos nosotros dar testimonio a nuestro prójimo y decir: Jesús de Nazaret, Él te puede sanar, Él te puede ayudar. Podemos nosotros decir:
Yo estaba enfermo, de lo que sea, enfermedad física, del alma, de lo que sea, de pecado. Y Jesús de Nazaret me libró, me perdonó, me ayudó, me lavó y ahora veo. Ve con Él. Esa clase de testimonio se necesita en todas partes y debiéramos ser practicantes de un testimonio así sencillo. Bueno, entonces Naamán se anima a experimentar esta aventura, esta visita en búsqueda del profeta Eliseo, pero Naamán va acompañado de una mala interpretación, que es la primera mala interpretación. Vamos a ver tres malas interpretaciones de cómo Dios funciona. La primera es que Naamán pretendió comprar la gracia de Dios y para ello llevó una enorme cantidad de cosas valiosas, oro y plata, dice la Escritura, y mudas de ropa, vestidos finos, no cualquier ropita, ¿verdad? Que se pudiera comprar en cualquier parte, no, era algo fino, bordado a mano, con seda, con telas muy valiosas de aquel tiempo. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Si me acompañan y lo ven ahí con sus ojos, dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Debió haber valido eso mucho. En la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión bíblica, dice 340 kilos de plata y 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Se calcula que los 340 kilos de plata podían valer alrededor de $1,500. Y el oro podría calcularse en varios cientos de dólares. Suponiendo que fueran $300,000 más los $150,000, en pesos sería una cantidad aproximada como de 8,293,500 más el valor de la ropa. 9 millones, por decirlo. ¿Sí? Más o menos eso llevaba Naamán en riqueza. Prácticamente es, pues sí, prácticamente pudiera ya alguien hacer una fortuna, ¿verdad? Hacerse rico solamente con esas cosas que Naamán llevaba. Si alguien recibiera ahorita 9 millones, no, pues ya no se acaban, ¿verdad? En toda nuestra vida, ¿verdad? Y ya podemos vivir hasta de los intereses. Entonces, y eso solamente era una parte de la riqueza total que había en Siria. Entonces, la primera interpretación equivocada, pues es querer comprar la gracia de Dios. Él creía, esto debe ser suficiente para que el profeta de Dios me haga el favor, le compre el favor. Entonces, a veces también podemos nosotros caer en esa falsa interpretación. Queremos comprar la gracia, ya sea con dinero o con obras. No estamos dispuestos a comprar sin dinero. A veces tenemos el esquema mercantil de nuestra mente tan puesto que aún aunque seamos cristianos, aunque sabemos que la salvación no es por obras, aunque sabemos muchas cosas de la Biblia, a veces todavía traemos la idea de ¿con qué le pago a Dios? Y podemos volver otra vez a caer en este esquema de si yo hago, Él me da. Y entonces sacamos provecho mutuo. De las manos se inventa la gente. Exacto. ¿Sí? Pero si no, no sería por gracia. ¿Sí? No sería por gracia de esa manera. Entonces, pues bueno, pero bueno, Naamán creía que podía comprar
ese gran favor. Muy bien. Entonces, pues bueno, Naamán llega a Israel, llega con el rey de Israel lo interpreta mal, que quiere algo contra mí, que no, y no lo ve bien. Total, finalmente Naamán va con el profeta Eliseo. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 9 y 10. Si lo ubican, dice así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahí está el mensaje de misericordia de Dios. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. La respuesta. Pero ¿qué pasa? El profeta ni lo recibe. No recibe a Naamán. Él llegó con su carruaje. Imagínense un carruaje bastante suntuoso, bonito, fuerte, tal vez con acabados de oro, no sé. Los caballos fuertes, muy de caballos de realeza. Y llegan probablemente a la casa humilde de Eliseo. Y Eliseo ni siquiera se baja y manda a un mensajero. Le dijo el mensajero: ve y dile que vaya al Jordán y que se zambulla, ¿verdad? 7 veces y será limpio. Y ahí va el mensajero. Dice el profeta que esto y esto y esto y esto. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Por qué no fue Eliseo a presentarse? Van a decir: ay, qué grosero, qué maleducado, qué le costaba ir a saludar, ¿verdad? Pues nuestro esquema mental, ¿verdad? Es que no me saludó, qué grosero. Pero había un propósito. Eliseo quería que Naamán viera que el poder no estaba en él, el poder estaba en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Él era el poderoso, Él era el sanador, Él era el redentor. Bueno, no era, es el redentor. Digo era porque la historia, ¿verdad?, que está en pasado. Tal vez pensó Naamán: no vino ni a saludar, no vino ni a rendir tributo. Gente acostumbrada así a esos que le hagan pleitesía. Y luego tal vez el pensamiento: no sabe con quién está tratando este hombre. Y así a veces también usamos ese lenguaje: es que ni me saludó, ni me volteó a ver. ¿Sí? El pastor me ignoró. No sabe con quién está tratando si yo he sido misionero en las Antillas y en Senegal y he ido a conferencias y congresos y ponencias. No sabe con quién está tratando. Sucede. A lo mejor no sé, a lo mejor alguien diga aquí: pues eso es mucho rollo. No, sucede. Entonces, exacto. Sí, de eso están llenas nuestras cabezas. Entonces, probablemente Naamán pensó así, muy seguramente. Entonces, el verdadero mensajero del Evangelio no busca el honor de los hombres. Busca guiarlos a Dios, porque de Él mana la vida. De ahí viene la segunda mala interpretación de Naamán. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, dice así: Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Se fue enojado. Ahí está la mala interpretación. ¿Por qué? Porque Dios no cupo
en el guión que Naamán tenía en la cabeza. Y ahí revela el guión que él tenía. Él creyó que iba a llegar, Eliseo le iba a dar tributo, Eliseo iba a hacer una arenga así, oh Dios, oh sana, así moviendo las manitas, ¿verdad? Y la lepra iba a sanar, ¿verdad? Esa era la película que se imaginaba Naamán en su cabeza. ¿Sí? No coincidió, las cosas fueron diferentes. Pues me enojo. Es que yo decía que él lo iba a hacer así y no lo hizo. Y nomás me manda que me zambulle y me moje, ¿verdad? Un río feo, ¿verdad? Cochino, ¿verdad? Lleno de polvo. Y yo con mis vestidos así tan finos, ¿verdad? Yo meterme un río, ¿verdad? ¿Qué tiene este? Bueno, interpretaciones equivocadas. Interpretaciones que tenemos en nuestra mente, películas sobre cómo Dios debe obrar. Y luego decimos, yo pensé que Dios lo iba a hacer de otro modo. El pastor oró por mí y no me impactó, no sentí el espíritu. Oraron por mí y no me dijeron nada. El profeta no me dijo nada. O pensé que Dios iba a consumir en fuego, ¿verdad? Esos pecadores mugrosos que andan por ahí. Como Jonás en Nínive. O necesito que me impongan las manos y me necesito una liberación, pastor. Deme una liberación porque creo que siento que el chamuco está adentro. Libéreme. ¿Verdad? ¿Sí? Y así, ¿verdad? Que diversas cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? Y son malas interpretaciones que tenemos que luego, en vez de beneficiar, a veces nos perjudican. Entonces, en el enojo de Naamán, pues, este Dios es muy rebelde, pues no, es que yo creí que le iba a hacer de este modo, pero no le hizo de este modo y lo hizo del otro. Entonces, pues, no, pues este Dios no, porque pues yo decía para mí, yo decía. Por eso, ¿verdad? Pero pues tú decías, es lo que no se puso a pensar en ese momento. Entonces son opiniones preconcebidas, esfuerzos egoístas que deben de ser quitados para que podamos ser capaces de gozarnos en el poder salvador de Dios. Y luego todavía, Segunda de Reyes 5, versículo 12, si lo pueden ver ahí, todavía vean lo que dice Naamán. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ya, ese fue el último berrinche. Están mejor los ríos de Abana y Farfar. Son ríos de agua cristalina y limpia, grandes, y el agua bien bonita y fresca. Se siente la delicadeza en la piel del agua que te recorre. El río Jordán. Me mandas al río Jordán. Todo cochinona y lodesco así, lleno de piedras feas. Yo no conozco el río Jordán. Qué bendición para los que lo han conocido. Pero dicen que es un río con agua muy turbia. ¿Sí? O sea, agua que tiene mucha tierra. ¿Sí? Dicen que el río Jordán es así. Y probablemente Naamán veía esa diferencia. Tercera mala interpretación. Me guió por la vista y no por la fe. ¿Cuál es tu Albana y tu Farfar? Aquello que crees que es mejor que obedecer a Dios. ¿Para qué voy tan lejos a la iglesia si en mi casa lo tengo todo y también Dios está en mi casa? Es más, hasta veo el culto en pantalla gigante 4K. ¿Ah? Pues sí, ¿qué voy a ir a batallar? Ahí está mi pantalla. El Albana y el Farfar, ¿verdad? Son bien padres.
O ¿para qué voy a la iglesia si no hay maravillas y prodigios? Me voy a una iglesia de verdad, donde sí haya lo que según yo, en mi mente, entiendo lo que son las maravillas y prodigios. Entonces a veces en ese guión, queremos seguir el guión en el que metimos a Dios. Y entonces buscamos lo que supuestamente, según nosotros, es mejor que lo que Dios nos está proponiendo. ¿Sí? Yo digo que a lo mejor, personas que sí dicen, yo digo que a lo mejor lo que dice la Biblia es mucha exageración. Tengo que renunciar a muchas cosas. No, mejor busco un buen libro, una buena novela, me relajo, voy con el psicólogo, hago yoga. Y como quiera Dios está conmigo. Otra vez esa lógica del albana y el farfar. Ay, esto que tengo yo está mejor. ¿Para qué voy a lo que supuestamente Dios quiere que haga? Y bueno, pues por eso a veces nos equivocamos. Y aquí ya vimos 3 malas interpretaciones. Querer comprar la gracia de Dios, querer meter a Dios en un guión preestablecido y guiarse por la vista y no por la fe. La fe cristiana es una fe en la cual hay que confiar en el Señor. Si no sentimos cosas, si no sentimos que se enchina la piel o etcétera, no importa, yo estoy por fe, no por sentimiento. Si no vi una curación extrema, de una sanidad extrema, no la vi a lo mejor en ese tiempo en el que estaba, vamos por fe, no por vista. ¿Sí? Si en la iglesia no hubo una alabanza como a mí me gusta y bien padre y toda una orquesta, si no había y cantaron a capela, estamos por fe, no por vista. ¿Sí? Entonces, en este mundo, que es un mundo visual, y estas cosas nos hacen todavía más visuales, y hay cosas que no vemos, pero que si vamos aquí, estamos muy entretenidos, pero es ahí donde el Señor nos llama diciéndonos, anda por fe, no por vista. Muy bien, entonces, Naamán, finalmente, para su bien, cambió de opinión. Segunda de Reyes 5:13. Y cambió de opinión gracias a la buena asesoría de unos criados de buen corazón que le dicen, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Es decir, ¿no la harías para curarte? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es decir, tú viniste con la intención de hacer lo que te dijeran para ser sano. Pues ¿a poco no vas a poder con el hecho de nada más meterte al río y zambullirte esas 7 veces que dicen? Es muy poquito, pero hazlo. Y gracias a Dios, Naamán entendió, entró en razón. Qué bendición sería que la gente entrara en razón tan rápido como este hombre. Qué bendición sería que muchos de nuestros amigos y familiares entraran en razón tan rápido como este hombre. Tantas penurias que se ahorrarían en su vida
Si entendieran tan rápido como este hombre. Qué bendición es entrar en razón. Qué bendición es entender. Qué bendición es que nuestro entendimiento sea iluminado. Qué bendición es tener sabiduría. Pero son cosas despreciadas hoy en día. Y años nos cuestan entender las cosas. Si hubiéramos entendido las cosas tan rápido como este sirio, desde hace muchísimos años más, hubiéramos andado en los caminos del Señor. Pero no. Tuvieron que pasar años, 10, 15, 20, no sé. No entendimos rápido, pero bueno, gloria a Dios que entendimos, ¿verdad? No tan rápido como este sirio, pero entendimos, ¿verdad? Y ya estamos encaminados. Pero qué bendición es entender rápido. A pesar de su soberbia temporal, Naamán supo entrar en razón rápidamente. Por eso Jesús lo citó. Jesús citó a Naamán. Y creo que sí vale la pena ir a esa cita donde Jesús lo menciona. Está en Lucas 4. Lucas 4, versículo 27 y 28. Vean lo que dice el Señor Jesús. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque Jesús estaba diciendo, un sirio que ni siquiera es judío, entendió, entró en razón, aceptó, se arrepintió, cambió de opinión. Él, que es un pagano, un gentil, entendió y por eso fue sanado y ustedes no. Eso les estaba diciendo Jesús a esos judíos. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo y ninguno fue sanado sino un pagano, un gentil. Porque un gentil, alguien que ni conocimiento tenía, tuvo la capacidad de entender y recibir la sabiduría divina, de obedecer la voluntad de Dios. Y por eso les debe haber dado mucho coraje a los judíos que sentían que eran los elegidos de Dios, que estaban por encima de los demás y que los demás eran una bola ahí de personas que iban derechito al infierno y que no merecían misericordia. Esos eran los judíos, pero esos también podemos ser nosotros, pensando que tenemos un privilegio cuando vamos derechito por un mal camino. Entonces aprendamos de este hombre que sí renegó, sí se equivocó, sí hizo 3 malas interpretaciones, sí, pero ante la exhortación de sus criados, tan sencilla, tan simple, pudo entender. Y Naamán descendió. Su descenso fue una evidencia de que creía ahora en el mensaje de gracia que le había sido enviado, en el mensaje que decía que sus tesoros no le servían de nada, que sus guiones no le servían de nada, que lo que veía no le servía de nada, sino que era la gracia de Dios y él solo necesitaba confiar en esa gracia para ser bendecida y que su bendición estuviera consumada de forma definitiva por la misericordia de Dios. Segunda de Reyes 5, de 14 y 15, si lo pueden ahí ver. Lo que hizo Naamán. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo:
He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Gracias a Dios pudo llegar a esa conclusión. No hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y ahora él declaraba, ahora conozco que tu Dios es verdadero y que no hay otro Dios, sino el Dios que está contigo. Así le dijo a Eliseo. Y esta es la bendición más valiosa de todas. Poder decir con convicción, no hay nadie como tú. No hay nombre sobre todo nombre. No hay otro intercesor dado a los hombres que interceda entre Dios y los hombres que el Señor Jesús. No hay otro que me haya redimido, no hay otro que pueda redimir, no hay otro que prometa vida eterna, no hay otro que prometa redención. Cuando llegamos a esa convicción, es la mayor bendición. Y lo demás, ¿verdad?, viene también por añadidura. Pero más que lo que Dios nos puede hacer o bendecir o ayudar, se encuentra esa convicción de que en el Señor hay poder, de que en el Señor Jesús hay poder. Para ir concluyendo, pues bueno, en la vida cristiana nos vamos a topar entonces con estas interpretaciones equivocadas. La interpretación de querer comprar la gracia, la interpretación de meter a Dios en los guiones y de guiarnos por la vista y no por la fe. Entonces el día de hoy el Señor nos invita a que razonemos rápidamente, porque el tiempo se acaba. Razonemos rápidamente como Naamán. Cambiemos de opinión rápidamente como Naamán. Pidámosle a Dios que renueve nuestro entendimiento y que cambie de opinión en lo que tenga que ser cambiada. Y oremos por aquellos que aún pues se encuentran en una postura que no bendice y cuyo camino final, cuyo fin pues es la perdición. Oremos por ellos para que el Señor ilumine su entendimiento también. Muy bien, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie un momento, los que puedan ponerse de pie. Y vamos a orar para dar gracias a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Padre, haznos, Señor, sabios, Padre. Haznos, Señor, con conocimiento, Señor, con inteligencia, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por este ejemplo, Señor, de la sierva de la mujer de Naamán que dio su testimonio, Señor. Gracias, Señor, por Naamán, Señor, porque a pesar de que primero renegó, se enojó, se puso rebelde, soberbio, por la intercesión de sus criados, Señor, que le dijeron consejos sabios, cambió de opinión, Señor. Padre, que seamos receptivos a los consejos de tu palabra, Señor. Que seamos receptivos, Señor, a lo que tú quieres que hagamos en tu palabra, Señor. Porque finalmente ahí hay sabiduría, ahí hay salvación, ahí está la bendición más grande de todas, Señor. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros día con día. Padre, bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice, Padre, Señor, la iglesia, la puerta estrecha, sus actividades, Señor, sus congregantes, las familias que están aquí, las familias que no han podido venir, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, Señor, fortalécelos, Señor, a todas las personas que aún no han venido, pero que tú en tu misericordia has estipulado, Señor, que un día vendrán, Señor.
Padre, convéncelos pronto de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que así como Naamán, Señor, entre más pronto se convenzan, más pronto llegará su bendición, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.